Así es, estamos en vivo y decimos buen día desde Washington. Yo soy Mauricio Guerrero y los saludo desde la costa este de los Estados Unidos con este informe habitual de lo que pasa con el COVID-19. Hoy es lunes, abril 20 del año 2020 y en este momento son las 7:16 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, 6:16 de la tarde, hora centro. Para el día de hoy iniciaremos rápidamente con las cifras y qué ha pasado. Hay una buena noticia en las cifras que para mí es de una forma positiva y también haremos un recorrido por la noticia principal que tiene que ver con el petróleo y también un recorrido, radiografía, por las reacciones de los principales países que han dado noticias acertadas y muchas veces noticias criticadas con esta situación de la pandemia que se ha vivido en el mundo entero. Comenzando les cuento que las cifras para el día de hoy son 2.468.733 personas. Entre ayer y hoy son 79.080 casos más. La noticia positiva que hay detrás de todo esto es que al día de hoy ya se reportan 644.262 recuperados. Esto equivale al 26%. Fíjense de algo, es la primera vez que se toca el 26% como indicador para la cifra de recuperados. Si comenzamos a ver el aumento de recuperados contra las personas contagiadas, veremos una mejora y definitivamente una confirmación del aplanamiento de la curva y la reducción de casos en el mundo entero. Noticia positiva, el 26% de recuperados sobre las cifras que tenemos. Y ahora vamos a revisar países. Los Estados Unidos sigue siendo el epicentro y ya reporta 782.159 casos, son 55.514 casos más de un día para otro. España, 200.210 casos, son 4.242. España se mantiene en este promedio día tras día, así que hay un aplanamiento, pero no hay una mejora hasta ahora. Italia tiene 181.228 casos, de un día para otro 5.249 más casos de un día para otro. Y Nueva York, que es el epicentro como lugar en el planeta, 242.786 casos, de un día para otro 6.362 casos más. Son las cifras y son 185 países confirmados detrás de estas cifras y estamos atentos para que realmente en un par de semanas comencemos a ver el aplanamiento y la mejora de estas cifras. Por otra parte, tenemos la noticia que ha sido de pronto de la parte económica una de las más importantes del día de hoy y es el valor del petróleo. El valor del petróleo alcanzó un valor histórico que en ningún punto se había tocado. El petróleo costó de forma negativa el día de hoy menos $37.63. Es negativo, es algo histórico y algo que para que creo que podemos comprender todos, porque yo tampoco entendía muy bien. Hay dos precios, el WTI, que es para los Estados Unidos, y el precio Brent, que es para el mercado europeo. De acuerdo a estos dos precios se determina el valor del barril del petróleo, que el día de hoy se cotizó en menos $37. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de nosotros nos vendieran petróleo, yo voy y compro un barril, pero además de que me llevo el barril de petróleo, me dan $37. Eso suena bastante fuerte para la economía. Obviamente a nadie se lo van a vender. Estos son tratados entre muchas compañías que hacen la producción del hidrocarburo para distintos productos que se distribuyen. Y lo que pasa ahora es que la OPEP y los organismos que producen el petróleo y organizan esto habían acordado que a partir del 1 de mayo iban a producir 9.7 millones de barriles al día, porque estaban tratando de controlar esto contra la baja demanda que existe actualmente por la razón del coronavirus, del COVID-19. La baja demanda, por ejemplo, la gasolina, es mucho menos la cantidad de gasolina que se está vendiendo porque hay muchas personas que se mantienen en casa y no han salido por las medidas de prevención. Esa es una de las razones. Por esta razón, hoy, cuando se cotizó este valor, se han analizado distintos puntos, como por ejemplo que en este momento se llegó al límite, a las cifras récord del petróleo almacenado en tanques flotantes. Esto equivale a 160 millones de barriles que están almacenados en caso de que la producción diaria, que estamos hablando de una producción de 9.7 millones, llegara a bajar. Es una situación crítica para la economía. Esperemos cómo se abren las bolsas del mundo a partir del día de mañana y qué pasa con la economía aquí en los Estados Unidos, con el precio del WTI para el petróleo aquí en los Estados Unidos. Por otra parte, les quiero contar esta rápida radiografía de lo que han sido las reacciones de los mandatarios en distintos puntos del mundo y cuál es su situación actual.
Muchos de ellos han sido aplaudidos y muchos de ellos también han sido criticados. Iniciamos con México. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy enfrenta una cifra de 8.261 personas contagiadas, pero él tuvo inicios inciertos. Hubo bastante rechazo porque de alguna manera motivó a la gente a que continuara sus visitas, continuara saliendo a la calle, y el presidente simplemente respondió hace un par de semanas con 2 amuletos religiosos que esa sería la protección para México. Sin embargo, hoy en día están viviendo una cuarentena y el 30 de marzo, luego de todas las cifras, cuando empezaron a crecer, decretó cuarentena a nivel nacional a todos los mexicanos. Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, hoy enfrenta una cifra de 40.581 contagiados. Pero sin lugar a duda, este es el mandatario más desafiante de todos. Es el presidente que ha sido el más incrédulo frente a la situación que se vive y, abro comillas, dijo que era una gripecita, a lo que recibió bastantes críticas. En la última declaración oficial respecto a esta posición que tenía Jair Bolsonaro, en cuanto mencionó gripecita, fue el 24 de marzo, estamos hablando casi un mes, pero tal vez la razón de las consecuencias son las cifras que vemos hoy superiores a 40.000 para Brasil. Estados Unidos, otro de los países y de los mandatarios criticados, el presidente Donald Trump, el epicentro del COVID-19, y en enero, cuando empezó a circular la noticia, él se mostró bastante incrédulo porque dijo que esto sería un virus que se controlaría con el cambio del clima. A finales de marzo cambió su postura, culpó a la Organización Mundial de la Salud y comenzó a tomar medidas más drásticas. Sin embargo, tal vez para muchos, ya muy tarde para tomar decisiones y enfrentar la cifra de los 782.000 contagiados al día de hoy. Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson también tomó una posición bastante ligera. Él pensaba que era simplemente un virus que tendría que pasar rápidamente y que las personas crearían por sí solas anticuerpos. Ante lo que hace poco, al 3 de marzo, el primer ministro Boris Johnson declaró que él estaba visitando hospitales, conocía gente con coronavirus y le seguía extendiendo la mano, a lo que la consecuencia fue que él mismo tuvo que enfrentar la consecuencia y actualmente se encuentra en cuidados intensivos, controlado de manera leve en un hospital de Londres con el coronavirus. Desde Venezuela enfrenta cifras inciertas, 256 contagiados. Sin embargo, la posición con Nicolás Maduro es que él afirmó y declaró que no iba a entregar la información correcta ni la incompleta información acerca de lo que pasaba con esto, que él se encargaría de manejar internamente. Esperamos y vamos a ver qué ocurre con Venezuela, que también está siendo altamente criticado por su dirigente Nicolás Maduro desde afuera por muchas personas. Ecuador, el presidente Lenín Moreno se le salió de las manos, principalmente Guayaquil. Hoy enfrenta la cifra de 10.128. Así es como estamos revisando rápidamente. Estos son los países y los mandatarios que han sido criticados respecto a lo que ha ocurrido con la pandemia. Vemos cómo ven a consecuencia grandes cifras de contagiados al día de hoy. Pero en la otra cara de la moneda también tenemos dirigentes que han tomado buenas decisiones. Vámonos con el caso de El Salvador. Nayib Bukele el día de hoy enfrenta una cifra bastante baja de 218 contagiados. Ha sido una de las declaraciones y decisiones más viralizada, más aplaudida y que ha traído más beneficios. El 21 de marzo comenzó la cuarentena oficial en El Salvador y él también trajo beneficios económicos a toda su nación, dejando de pagar recibos de agua, luz, teléfono, gas, y así fue como ayudó a El Salvador, que hoy se enfrenta a esta cifra tan baja de 218. Y lo único y la insignia bandera del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es sacrifiquémonos un poquito. Tenemos que hacer valer más la vida sobre la economía. Y aquí está el resultado para El Salvador, que ha sido aplaudido por muchos medios y lo vemos en sus cifras. Otro de los países que ha sobresalido con las buenas decisiones, Corea del Sur. Su presidente Moon Jae-in hoy asume la cifra de 10.674. No es una cifra baja, pero ha sido uno de los países que ha sido reconocido por su buena gestión. Es un ejemplo mundial. ¿Por qué? Porque se ha encargado de tomar las pruebas suficientes para de una manera temprana agrupar y determinar cuál es el panorama general para Corea del Sur. El 20 de enero, cuando se supo el primer caso para los Estados Unidos y al mismo tiempo para Corea del Sur,
fueron 2 casos que al mismo tiempo comenzaban a vivir la situación frente al coronavirus. A este tiempo, un mes y medio después, estamos hablando a inicios de marzo, Corea del Sur ya había tomado 196.000 pruebas. Sin embargo, los Estados Unidos solo había tomado 4.300 pruebas. Esta es una clara diferencia de por qué Corea del Sur hoy está siendo aplaudido por algunas de sus medidas y los Estados Unidos se convierte en el epicentro del coronavirus del COVID-19. Para terminar rápidamente, les cuento otros de los países que también han sido aplaudidos por sus buenas gestiones y buenos resultados. Angela Merkel de Alemania ha sido aplaudida porque ha hecho pruebas masivas y dice que esta es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y es uno de los países que, a pesar de reportar 146.777 casos, es uno de los países europeos que tiene la menor tasa de mortalidad, porque han sabido tratar a las personas que han sido contagiadas y han sabido controlar a quienes tienen el COVID-19. Hablando de Latinoamérica, aplaudimos por los apoyos económicos Argentina, Alberto Fernández, que hoy asume 3.941 casos en su país, Uruguay, solamente 528 casos, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou, y Perú, Martín Vizcarra, que a pesar de que tiene 16.325 casos, ha generado bastante apoyo económico a todos sus ciudadanos, tal vez el incentivo económico más alto de toda Latinoamérica en Perú. Y por último, Colombia, que marca 3.792 contagiados a este momento. El presidente Iván Duque ha tomado la decisión de mantener la cuarentena en 2 periodos. Esperamos que a finales de este mes, en el 23 de abril, pueda determinar qué pasa siguiendo con esta cuarentena y qué medidas debe tomar. Pero estas son las bajas cifras que en este momento, respecto a otros ejemplos en otras partes del mundo, los hacen ver como países que han tomado buenas decisiones. Esta es una rápida radiografía de lo que han sido las buenas y las malas decisiones de algunos de los dirigentes frente a esta pandemia que vivimos actualmente en el planeta. Espero que ustedes se encuentren muy bien en su casa, muy bien en sus actividades. Si tienen que salir a la calle, si aún están trabajando, lo hagan con todas las medidas de prevención y de cuidado para que podamos controlar el COVID-19 y de alguna forma no nos veamos involucrados directamente. Un fuerte abrazo y una oración para las personas y familiares de las personas que han tenido que vivir directamente lo que es el COVID-19 aquí en los Estados Unidos y en todo Latinoamérica. Los dejo con esta frase del filósofo Friedrich Nietzsche que dice: la vida te dará la experiencia que sea más útil para la evolución de tu conciencia. Esta experiencia ha sido cruel y cruda para todos, pero es una experiencia en la que estamos aprendiendo de nosotros mismos para poder seguir adelante cuando esto finalmente termine. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Mauricio Guerrero, siempre les digo buen día desde Washington. Dios los bendiga y que tengan un feliz resto de día. Chao. Usted vive las noticias en Buen Día.